Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que me encanta: cómo conseguir que nuestros datos no solo se vean, sino que cuenten algo. Hablaremos de cómo ir más allá de los típicos gráficos de Power BI para crear visualizaciones que de verdad impacten. Porque, seamos sinceros, a veces las herramientas de serie se quedan un poco cortas, y es justo ahí donde empieza lo bueno, donde empieza la magia. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Los gráficos de barras, las tablas, las matrices, vamos, los de toda la vida. Son, sin duda, el pan de cada día en el análisis de datos. Y oye, son la opción por defecto por un motivo muy claro: funcionan. Son fáciles de entender, se adaptan a casi todo y para la mayoría de las cosas del negocio van que chutan. Claro, pero ¿y si la historia que esconden los datos es más compleja? ¿Qué pasa cuando un gráfico de barras se queda corto para contarla? A veces hace falta algo diferente, algo más específico, como una visualización que solo tenga sentido en nuestro sector, o algo con un estilo más de infografía, que sea más visual, o incluso algo tan práctico como replicar un informe antiguo al que todo el mundo en la empresa ya está acostumbrado. Pues para ver cómo solucionar esto, vamos a hacer un recorrido como si subiéramos una escalera. Cada peldaño será un nivel más de complejidad y de potencia. Empezaremos por lo más sencillo: cómo sacarle más partido a las herramientas que ya tenemos. Luego subiremos a las creaciones personalizadas que no necesitan código. Después nos meteremos con el scripting, que ya es otro nivel. Y al final, en la cima, veremos cómo construir algo totalmente desde cero. Y lo más importante, claro, veremos cuándo usar cada cosa. Venga, pues empezamos por la base de todo esto. La idea es dejar de simplemente pintar datos y empezar a contar historias con ellos. El famoso data storytelling. Se trata de envolver las cifras en un contexto, en una narrativa que haga que el mensaje cale de verdad. Perfecto, pues vamos con el primer peldaño de nuestra escalera: mejorar las herramientas que ya vienen integradas. Aquí el juego consiste en exprimir al máximo los visuales estándar, en hacer que trabajen el doble para nosotros sin necesidad de instalar nada nuevo. Veremos que se puede hacer mucho más de lo que parece. Y aquí la estrella es, sin duda, el formato condicional. Es una herramienta súper potente para añadir ese toque personal. Pensemos en ello: podemos hacer que una celda cambie de color según unas reglas, ¿verdad? O meter pequeñas barras de datos dentro de una tabla para comparar a simple vista. O usar iconos como semáforos para marcar si algo va bien o mal. Incluso podemos convertir un texto normal en un enlace que nos lleve a otra página. Son, al final, pequeños detalles, pero que marcan una diferencia brutal a la hora de que los puntos importantes salten a la vista. Venga, subimos otro peldaño. Llegamos al nivel 2, las creaciones personalizadas con poco código, o low code. Esta es la solución perfecta para cuando se busca algo realmente único, algo con ese toque de infografía, pero sin tener que escribir ni una sola línea de código. Ideal para quienes no son programadores. Y aquí la herramienta clave tiene nombre propio: Charticulator. Es una solución de Microsoft que, de hecho, ya viene integrada en Power BI. ¿Y qué hace? Pues básicamente nos da una especie de lienzo en blanco y herramientas para diseñar y construir visuales a medida con una interfaz web súper intuitiva. Es como democratizar el diseño de gráficos personalizados. ¡Una pasada! Y para muestra, un botón. Fijaos en esto. Esto no es el típico gráfico de barras, es un gráfico en espiral que muestra los pasos registrados por una pulsera Fitbit. Es un diseño completamente original, que no podríamos hacer con las herramientas estándar. Es el ejemplo perfecto de cómo Charticulator puede coger unos datos y convertirlos en algo visualmente único, con una historia detrás. Subimos de nivel. Peldaño 3. Y aquí la cosa se pone seria. Hablamos de las opciones de scripting. Ahora sí, vamos a soltar toda la artillería pesada del código. Esto ya es para quienes se sienten cómodos programando y quieren un control mucho mayor. Dentro de Power BI tenemos, digamos, dos grandes vías. Por un lado están Python y R, que son una maravilla para el análisis estadístico, para los modelos de Machine Learning, para la ciencia de datos pura y dura. El pero es que su interactividad dentro de Power BI es limitada. Un gráfico hecho en Python no puede filtrar el resto del informe. Y por otro lado tenemos Deneb. Deneb usa una tecnología llamada Vega y Vega Lite y está pensado justo para lo contrario, para crear visualizaciones súper personalizadas, sí, pero que además sean 100% interactivas. Se integran con el informe como si fueran un gráfico nativo más. Vamos a pararnos un segundo en Deneb porque es muy interesante. La clave es que utiliza lo que se llama una gramática de gráficos interactivos. Esto suena muy técnico, pero la idea es sencilla. Los gráficos que se construyen no son una foto fija, no, están vivos. Reaccionan a los filtros, a los clics de la persona que está viendo el informe. Se puede seleccionar una parte del gráfico y ver cómo filtra todo lo demás, exactamente igual que haría un visual estándar de Power BI. Y si alguien duda del potencial, que mire esto. Sí, lo que se está viendo es un juego de Pac-Man, completamente funcional. Y está hecho
Dentro de un informe de Power BI se ha construido usando Deneb. A ver, es un ejemplo súper extremo, está claro. Nadie se va a poner a hacer videojuegos en sus informes. Pero sirve para demostrar una cosa. Con estas herramientas, el único límite que hay es la imaginación. Y con esto llegamos a la cima de nuestra escalera. El último peldaño, el nivel 4, construir desde cero. Aquí ya no estamos personalizando nada, estamos creando algo completamente nuevo desde sus cimientos. Hablamos de control absoluto, utilizando herramientas de desarrollo profesional. Este es el terreno de los desarrolladores. Aquí se trabaja con el SDK de Power BI, con lenguajes como TypeScript y, como se ve, con la línea de comandos. Ojo, la curva de aprendizaje aquí es muy empinada, no nos vamos a engañar, pero a cambio el control es total. Este es el camino que hay que seguir si se quiere crear un visual propio para, por ejemplo, publicarlo en el marketplace oficial de Microsoft, el AppSource, y que cualquiera pueda usarlo. Y ese proceso, para llevar un visual al AppSource, se puede resumir en 4 grandes fases. Primero, lógicamente, hay que codificarlo con el SDK. Segundo, hay que probarlo a fondo, depurarlo y empaquetarlo en un archivo especial con la extensión .pbibis. El tercer paso es súper importante. Hay que enviárselo a Microsoft. Ellos revisan el código para asegurarse de que es seguro y funciona bien, y si todo está correcto lo certifican. Y ya el último paso es publicarlo en el AppSource para que toda la comunidad pueda descargarlo y utilizarlo. Muy bien, pues ya hemos subido la escalera entera, desde la base hasta la cima. Pero ahora viene lo más importante de todo, que es saber elegir el camino adecuado en cada momento. Porque no se trata de usar siempre la herramienta más potente o la más compleja. Muchas veces la solución más sencilla es, de lejos, la mejor. Así que, a modo de resumen, aquí tenemos nuestra escalera de la personalización. En el primer escalón podemos mejorar lo que ya tenemos usando el formato condicional. Si con eso no nos llega, subimos un peldaño para crear con poco código usando Charticulator y así conseguir diseños únicos. Si necesitamos aún más potencia, el siguiente nivel son los scripts, Python o R para análisis avanzado o Deneb para una interactividad total. Y en la cima, la opción de desarrollar desde cero con el SDK para tener un control absoluto. Pero antes de lanzarse a subir esa escalera, antes de elegir la opción más sofisticada, siempre hay que pararse y hacerse una pregunta fundamental. Y es esta: ¿por qué necesito algo más que los gráficos estándar? ¿Qué es lo que busco conseguir exactamente con esto? Porque al final del día, la personalización solo tiene sentido si responde a un propósito, a un objetivo claro. Así que, ahora que la caja de herramientas está completamente abierta y hemos visto todo lo que contiene, desde la llave inglesa más simple hasta la maquinaria más compleja, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué nueva historia van a contar ahora nuestros datos? Vale, vamos al lío. Hoy vamos a explorar cómo podemos romper con lo de siempre en Power BI y crear visualizaciones que de verdad dejen a la gente con la boca abierta. A ver, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Estás ahí con tus datos, tienes una historia increíble que contar y te topas con el típico gráfico de barras o de líneas. A veces simplemente no es suficiente. Sientes que algo se pierde por el camino. Y fijaos en esto. A la izquierda, lo de siempre. Un gráfico de barras. ¿Funcional? Sí. Pero a la derecha, ¡boom!, una historia visual. Es la diferencia entre simplemente presentar datos y hacer que los datos hablen por sí solos. Es pasar de un simple informe a una auténtica revelación. Vale, entonces, ¿cuándo llega ese momento en el que se dice hasta aquí? ¿Cuándo merece la pena complicarse un poco? Pues la verdad es que esto de chocar contra el muro de los gráficas de siempre pasa más de lo que parece. Ojo, que no estamos demonizando los gráficos estándar, ¿eh? Son nuestro pan de cada día por algo. Todo el mundo los entiende, son claros y directos. Pero siempre hay un pero. ¿Qué pasa cuando los datos son tan únicos que necesitan un traje a medida? Ahí es donde la cosa se complica. Pues las razones pueden ser de lo más variadas. A lo mejor hay que replicar un informe antiguo que ya usaba un gráfico rarísimo. O quizás se busca crear algo con mucho gancho, tipo infografía, para que la gente se quede mirando. O, y esto es muy potente, para sacar a la luz patrones que con un gráfico normal, pues ni te enteras de que están ahí. Entonces, si lo estándar se nos queda corto, ¿qué hacemos? ¿Qué caminos podemos tomar? Pues a grandes rasgos tenemos dos vías. La primera es la vía, digamos, hardcore, picar código desde cero. La flexibilidad es infinita, claro, pero la curva de aprendizaje es, bueno, una pared. La otra vía son las herramientas low-code, que intentan encontrar el equilibrio perfecto. Mucha potencia, pero sin tener que ser un genio de la programación. Y es justo ahí, en ese punto dulce, donde entra nuestro protagonista de hoy. Una herramienta que viene, literalmente, a cambiar las reglas del juego. Hablamos de Charticulator. ¿Y qué es Charticulator?
Pues es una herramienta de Microsoft Research que se podría resumir en una idea potentísima: diseño de gráficos a medida, reutilizables y, lo más importante, sin escribir ni una sola línea de código. Todo visual, todo a base de arrastrar y soltar. Suena bien, ¿verdad? Pero, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que vamos a ver de qué es capaz esta maravilla, porque las posibilidades son, de verdad, alucinantes. Para empezar, nos permite olvidarnos de los típicos ejes X e Y. Podemos crear diseños radiales, curvos, lo que se nos ocurra. Fijaos en este mapa del comercio mundial. ¿Cómo representas esto con un gráfico de barras? Imposible. Aquí se ven los flujos, las conexiones. Es otro nivel. Y luego está el tema de los glifos. ¿Qué es un glifo? Pues para que nos entendamos, es como si cada punto de nuestros datos fuera una pequeña figurita, un icono personalizado. En vez de una barra o un punto, podemos usar un libro, una estrella, lo que sea. Hace que todo sea súper intuitivo, como se ve en esta estantería de libros. Pero es que la cosa se puede ir de las manos, en el buen sentido. La flexibilidad es tan brutal que podemos llegar a esto. Sí, es un Pac-Man totalmente funcional, hecho con Charticulator y corriendo dentro de Power BI. ¡Alucinante! Esto ya no es un gráfico, es casi una aplicación. Vale. Después de ver un Pac-Man, la pregunta es obvia. ¿Cómo demonios funciona esto? ¿Es magia negra? Pues no. En realidad su lógica interna es bastante sencilla y elegante. Se resume en 3 pasos clave. Primero, se diseña esa figurita de la que hablábamos, el glifo. Segundo, se le dice a Charticulator cómo colocar todas esas figuritas, en círculo, en cuadrícula, apiladas. Y tercero, el paso final, conectar los datos. Arrastras el campo de ventas al tamaño, el de categoría al color, y ¡listo! Todo esto suena genial, casi demasiado bueno para ser verdad. Y como con todo en esta vida, hay que poner los pies en la tierra. Vamos a ver la película completa, con lo bueno y lo no tan bueno. ¿Es la herramienta definitiva? ¿La solución a todos nuestros problemas? Pues no, claro que no. Ninguna lo es. Tiene sus pros y, por supuesto, también tiene sus contras. Por el lado bueno, lo que ya hemos visto, una flexibilidad de diseño que es una pasada y sin tocar código. Por el lado malo, hay que ser sinceros, tiene una curva de aprendizaje y tiene algunos bugs conocidos y ciertas limitaciones. Por ejemplo, a veces la interacción entre gráficos no va todo lo fina que debería. Y esta frase de alguien que participó en un estudio de usabilidad lo clava. Al principio te sientes un poco perdido, en plan, ¿y ahora dónde hago clic para cambiar esto? Es normal, le pasa a casi todo el mundo. Pero que no cunda el pánico. La gran noticia es que nadie está solo en esto. Hay una comunidad enorme y superactiva detrás que puede echar un cable. Hay de todo, de verdad. Hay canales de YouTube como el de Curval, que tiene tutoriales buenísimos y súper detallados. Está la galería oficial para inspirarse, foros en Reddit, grupos en LinkedIn. Vamos, que si alguien se atasca, hay 1000 sitios donde preguntar. Porque al final el objetivo es precisamente este, dejar atrás la frustración de esto no se puede hacer y entrar en un mundo de ¿y si probamos esto? Se trata de darles a los datos el escenario que se merecen, para que cuenten su historia de la forma más impactante posible. Así que, con todo esto sobre la mesa, la pregunta final es para cada cual. Hemos visto la herramienta, hemos visto lo que puede hacer, ahora toca mirar los propios datos y pensar, ¿qué historia increíble está ahí esperando a ser contada?